Bueno, pues vamos a ver ahora el tema de intersecciones. Una vez que hemos visto ya la representación de punto recta y plano, vamos a ver pues cuando dos planos se intersectan, o dos rectas, o recta con plano, etc. Entonces siempre en las láminas vamos a hacer la representación espacial, o sea, la simulación espacial, que dibujaremos los dos planos de proyección. Y una vez que tenemos los dos planos, dibujaremos luego la representación de los elementos, recordando entonces que la línea de tierra es la intersección de plano horizontal y plano vertical, ¿vale? Y que ahora girábamos este plano de manera que acababa coincidiendo con este, ¿no? Entonces tenemos ya la planta y alzado de lo que representemos, por ejemplo, un plano. Bueno, pues para calcular la intersección de planos vamos a hacer lo siguiente. Si, por ejemplo, tenemos un plano cualquiera, un plano oblicuo, y ahora tenemos, por ejemplo, otro plano, vamos a poner, por ejemplo, un plano vertical. El procedimiento general es, vemos que esta traza y esta traza se cortan en un punto, y aquí volvemos a ver lo mismo, estas dos trazas se cortan en un punto, y por lo tanto esa será la línea de intersección, ¿vale? Bueno, pues entonces, primer ejercicio sería, tenemos el plano oblicuo y tenemos, por ejemplo, el plano vertical en este caso. Entonces, lo primero que haríamos sería ver dónde están las intersecciones de ambas trazas. Como vemos, esta traza y esta se corta aquí, y estas dos trazas se cortan aquí, ¿vale? Con lo cual habrá que representar la recta que pasa por esos dos puntos y se acabó el ejercicio, ¿no? O sea que la línea oblicua quedaba representada por esta línea y por esta, ¿vale? O sea que esta es la recta de intersección I1 y I2. Bueno, pues eso sería intersección de dos planos. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginamos que tenemos un plano paralelo a la línea de tierra y, por ejemplo, un plano de perfil. Pues volvemos a ver lo mismo. La intersección de las dos trazas nos genera aquí un punto de intersección. La intersección de esta traza y esta traza, otro punto de intersección. Por lo tanto, la solución sería la recta que pasa por esos dos puntos, ¿vale? Ya que esos dos puntos son comunes a los dos planos y, por tanto, la recta que pasa por ellos es la intersección. Bueno, si representamos esto en sistema diédrico, pues tendremos representación del plano de perfil y representación del plano paralelo a la línea de tierra. Lo nombramos alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2. Vemos las intersecciones, tendremos aquí una y aquí otra, y vemos la línea cuyas dos proyecciones son esta y esta, ¿vale? Por lo menos en el primer cuadrante, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que la línea de intersección es esta. Y estas son las trazas de la recta, I1 y I2. Bueno, eso sería un plano paralelo a la línea de tierra y un plano de perfil. Hagamos, por ejemplo, otro caso. Tenemos aquí un plano paralelo a la línea de tierra, que es este negro que tenemos aquí, y otro plano paralelo a la línea de tierra. Fijaros que ahora las trazas ya no se ve que se corten, por lo menos en el plano horizontal y vertical. Lo que sí parece obvio es que este punto sí que es de intersección de estas dos trazas y este también. Por lo tanto, la línea de intersección será esta, ¿vale? Bueno, pues la única forma de ver esto será en el perfil. Entonces representamos los dos planos, representamos la línea de tierra, representamos el plano rojo
alfa 1, alfa 2 será esto. Y ahora representamos el plano negro, que le llamaremos beta, beta su 1, beta su 2. Y viene por aquí. Beta 1, beta 2. Bueno, por último, como aquí no vemos la intersección, ya que aquí no se cortan las trazas, en la proyección horizontal y vertical necesitaremos representar el perfil. Ya sabemos que este es el plano vertical, el horizontal, y este es el de perfil. Entonces el fundamento era, girábamos el de perfil y podíamos ver esto ya ahí en verdadera magnitud y verdadera forma. Entonces represento el plano de perfil, paso esta medida y paso esta mediante un giro. Entonces cogeré el compás y pasaré esta medida y pasaré esta otra mediante un giro. Eso quiere decir que la línea negra viene de este punto a este y luego la roja será esta, ¿vale? Por lo tanto ya vemos aquí el punto de intersección, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos esto, ya tenemos este punto, ya solo hay que proyectar ese punto en la planta y en el alzado y ahí tendremos la línea de intersección, ¿no? O sea que hacemos la proyección de este punto y la proyección de este punto y ahí tenemos ya la línea de intersección. Y su 1 y su 2. Bueno, como vemos, gracias al perfil pudimos obtener la intersección. Es fundamental siempre en este tipo de planos representar el perfil, si no, no lo podemos sacar. Veamos otro ejemplo. Imaginamos el plano que pasa por la línea de tierra, por ejemplo este, y un plano paralelo a la línea de tierra, por ejemplo este. Bueno, como vemos estos dos planos, es obvio que teniendo aquí este punto de intersección y aquí este punto de intersección, su línea de corte será esta, su línea de intersección, ¿no? Vuelve a pasar lo mismo que aquí. Necesitamos el perfil. Además, si no tenemos el perfil de este plano, es imposible saber qué tipo de plano es. Entonces, tenemos aquí la representación en el espacio. Insisto, siempre en las láminas deberá aparecer la representación espacial y la solución en sistema diédrico, ¿vale? O sea, estas dos cuestiones. Ya que no se entiende este ejercicio si no se ve en el espacio, ya que todos estos son en realidad proyecciones en el espacio. Bueno, teníamos entonces la representación de un plano. Tenemos alfa 1, este es alfa y este es beta. Alfa 1 coincide con alfa su 2 y pasa por la línea de tierra. Y en el perfil tenemos que forma, por ejemplo, aquí 60 grados. O sea que esto será alfa 3 y forma aquí 60. Bueno, ya tenemos entonces la representación del plano alfa. Ahora vamos a ver el beta. El beta, como vemos, viene por aquí, la traza. Tenemos beta su 2 y beta su 1 viene, por ejemplo, por aquí. Bueno, necesitamos representar entonces el perfil. Entonces venimos aquí y representamos el perfil del plano rojo. Entonces sabemos que el perfil es este. Bueno, pues ya tenemos entonces la representación de esto sobre este plano, que por supuesto hemos girado hacia ahí para que coincida con este, y en este perfil pudimos ver aquí la intersección, ¿no? Bueno, eso quiere decir que la línea de intersección pues será esta y será esta, y su 1 y su 2, y aquí será un punto, y su 3. Vale. Bueno, pues es la intersección de un plano paralelo a la línea de tierra y un plano que pasa por la línea de tierra. Hagamos, por ejemplo, un plano oblicuo y un plano horizontal.
Este es el plano oblicuo. Y el plano horizontal, por ejemplo, es este. Como vemos, este es el plano horizontal y cortará según una línea paralela a esta. Bueno, pues este es un teorema que vamos a utilizar con frecuencia, ya que planos paralelos producen secciones paralelas. Necesariamente esta intersección, esta es la intersección, será paralela a esta traza, a alfa sub 1. ¿Vale? Bueno, pues ya podemos dibujar entonces los dos planos. Recordamos, es un plano oblicuo y un plano horizontal. ¿Vale? Entonces los representamos en sistema diédrico. Tenemos entonces el plano oblicuo y tenemos, por ejemplo, el plano horizontal. Esto lo llamamos alfa 2, alfa 1 está en infinito. Y luego tenemos aquí, bueno, este le llamamos alfa, bueno, pues a este le llamamos beta, beta 2. Y este es alfa 1, alfa 2. ¿Vale? Bueno, pues si nos fijamos, este es el punto de intersección de estas dos trazas, entonces por aquí pasa la recta de intersección, ¿vale? Bajamos este punto y ahora representamos aquí la línea de intersección, que será esta. La proyección de esta línea de intersección será I sub 1, I sub 2. Como vemos, es una recta que llamábamos recta. ¿Alguien se acuerda del nombre de esta recta? Una recta que viene así y así. Bueno, es una recta horizontal, ¿vale? Bueno, pues esa sería la intersección de un plano oblicuo y un plano horizontal. ¿Vale? Consideremos ahora, por ejemplo, la intersección de estos dos planos, a ver si alguien se acuerda cómo se llaman. Un plano que viene así, ¿qué nombre tendría? ¿Este pasa por la línea de tierra? No. Pasa por la línea de tierra, era este. Lo teníamos por aquí, este. Este pasa por la línea de tierra. Es un plano de canto o proyectante vertical, porque se proyecta ortogonalmente contra el vertical. Bueno, tenemos ese plano y ahora tenemos este. ¿Cómo se llamaría este? Pues también, ¿no? Se proyecta ortogonalmente, ya que esta traza aquí es ortogonal y esta también. Entonces tenemos un plano de color rojo por aquí. Y un plano de color verde por aquí. ¿Y a alguien se le ocurre cómo será la recta de intersección? Pues será esta línea de punta, ¿no? Ya que esta es la intersección de las dos trazas y la otra, al estar en el infinito, hace que estos dos planos vayan hacia el infinito, teniendo esa otra intersección en el infinito, ¿no? Son dos planos que se cortan ahí, de manera que la línea de intersección es una ortogonal al plano vertical, recta de punta se llamaba, ¿vale? Bueno, entonces representamos planos de canto, plano verde, plano rojo, alfa 1, alfa 2 y gamma 1, gamma 2. Vemos que la línea de intersección viene dado por este punto que se proyecta aquí abajo según este punto, y la proyección de la línea de intersección será esto. Entonces tenemos I sub 1 y sub 2. Bueno, pues esa será la intersección de dos planos proyectantes verticales, ¿vale? O también llamados planos de canto. Veamos más ejemplos. Tenemos, por ejemplo, un plano. Vamos a ponerlo así, un plano oblicuo. Y, por ejemplo, un plano, vamos a ponerlo así. ¿Alguien se acuerda el nombre de este plano? Es un plano vertical, pero tiene un nombre particular, porque el vertical era cuando formaba cierto ángulo, ¿no? O sea que en realidad el plano vertical era aquel que formaba cierto ángulo, entonces sería este, por ejemplo, ¿no?
Y como vemos es un ángulo aquí distinto de 90. Ahora bien, en el momento en que este plano vertical se coloca paralelo al plano vertical, tenemos que es un plano frontal, ¿vale? Mientras que si se colocaba ortogonalmente, así, ¿qué nombre tenía? Bueno, plano de perfil, ¿vale? Esto hay que sabérselo porque a veces los ejercicios pueden venir en esos términos. Calcular la intersección de un plano de cierto tipo no siempre tiene por qué aparecer gráficamente, ¿no? Bueno, tenemos entonces el plano que decíamos oblicuo y tenemos el plano frontal, ¿vale? Como vemos, corta aquí según este punto, la intersección de esta traza y esta es este punto. Y ahora el teorema de antes que decía que planos paralelos, o sea, este es paralelo a este, produce secciones paralelas. O sea que esta sección será paralela a esta, ¿no? Bueno, ese teorema lo aplicamos aquí, entonces ya podemos decir que este punto lo proyectamos aquí, tenemos entonces la intersección y su 1 y su 2, ¿vale? Esa es la intersección de los dos planos, ¿no? El plano frontal, este plano que tenemos aquí, que es paralelo al vertical, sería este, y el otro plano que llamamos plano oblicuo, ¿vale? Que sería este. Bueno, pues esa sería la intersección de los dos planos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver algún ejemplo más. Bueno, tenemos, por ejemplo, un plano que es bisector, que es aquel, el primer bisector bisecaba al primer cuadrante. O sea que es un plano que pasa por la línea de tierra y forma aquí 45 grados, ¿vale? Ese sería el plano bisector. No sé si habíamos hecho algo parecido. Sí. Bueno, y ahora tenemos este plano. ¿Cómo se llamaría este plano? Bueno, este es un plano vertical, ¿no? Bueno, pues fijaros que corta en este punto, las dos trazas de este plano pasan por aquí y corta en este punto, por tanto la intersección será esta. De acuerdo, o sea que necesitamos el perfil para obtener este punto. Vale. Vamos a ponerlo en distintos colores. Tenemos entonces aquí el color rojo para este plano y vamos a poner en color azul para el otro. O sea que tenemos un plano bisector, primer bisector, llamamos, y tenemos un plano vertical. Vale. Entonces representamos en sistema diédrico ambos planos. Tenemos entonces, representamos el perfil del plano bisector. Como vemos, tiene aquí una línea a 45 grados, mientras que las otras dos trazas las tenemos aquí sobre la línea de tierra. Bueno, o sea que estarán aquí. O sea que alfa 1 coincide con alfa 2 y alfa 3 queda aquí. Vale. Mientras que ahora cogemos el plano azul y lo representamos. Viene, por ejemplo, por aquí esta traza, beta su 2, esta otra viene por aquí, beta su 1, beta su 2, y ahora pasamos esto para aquí mediante un giro con centro aquí. Entonces representamos aquí la tercera traza. Esto es beta su 1 y esto es beta su 3. Y vemos que corta en este punto. ¿Vale? O sea que ya tenemos dos puntos. Tenemos este y tenemos este. O sea que tenemos este y tenemos este. Entonces proyectamos, vamos a hacerlo en otro color. Vamos a proyectar la línea de intersección. Si nos fijamos, tenemos este punto que proyectaremos aquí. Y por tanto la línea de intersección tiene esta proyección y tiene esta. Y por último tiene esta, ya que pasa por este punto.
O sea que esa será la solución a este ejercicio, ya que si os fijáis tenemos esta recta, la llamaremos I. La proyección de esta línea, por estar en un plano vertical, será una línea coincidente con I en planta. Entonces tenemos I sub 1 y llega hasta este punto, la proyección de este. Ahora tenemos desde este punto hasta este, tendremos la proyección I sub 2. Y por último, si proyectamos aquí este punto, al unir este punto con este, tenemos ahí la proyección I sub 1. Vale. O sea que ya tenemos I sub 2, esto es I sub 3. O sea que esto será I sub 2, I sub 1 y aquí I sub 3. Vale. Bueno, como veis, necesitamos el perfil para este tipo de planos. Había otras formas, pero son más complicadas. Se pueden utilizar planos auxiliares, otro plano de corte, bueno, hay muchas formas. Pero hasta se puede utilizar un plano auxiliar, un cambio de plano, pero bueno, es mucho más complicado. Esta es la forma más sencilla, representar el perfil y ya está. ¿Cómo se llama el plano que es como el frontal, pero en vez de vertical horizontal? Claro, si es frontal no puede ser horizontal, ¿no? Sí, pero en vez de partir el plano desde el suelo, que parta desde el alzado. Ah, así, Sí. es horizontal, ¿no? Se llama así, Horizontal. Bueno, vamos a ver algún caso más y ya concluimos. Aunque tenga un ángulo respecto a la Tierra. No, si tiene un ángulo, por ejemplo, este plano tiene cierto ángulo respecto a la línea de tierra, ¿no? Sí. Es este el que decías. Este es un plano proyectante vertical o plano de canto, y aquí forma cierto ángulo. Ahora bien, si esto se gira hacia aquí y es paralelo a la línea de tierra, entonces será un plano un plano horizontal, ¿vale? Este se proyecta ortogonalmente sobre el vertical, entonces se llama proyectante vertical. También se llama plano de canto. Mientras que el otro plano proyectante es este, pero sobre el horizontal. Este es un plano proyectante sobre el horizontal y lo llamamos plano vertical también. Bueno. O sea, en este caso es proyectante sobre el vertical, plano proyectante vertical, y este es un plano proyectante sobre el horizontal, plano proyectante horizontal. Y fijaros que el nombre es lo contrario, o sea, al ser proyectante horizontal, su nombre es plano vertical, ¿no? Bueno, obviamente, pero se proyecta sobre el horizontal ortogonalmente, ¿no? Pero en realidad es un plano vertical, ¿no? Bueno, veamos algún ejemplo más. Tenemos, por ejemplo, aquí un plano frontal. Y ahora tenemos, por ejemplo, un plano que pasa por la línea de tierra. Vale, pues como veis, esta es la intersección, ¿no? Bueno, se ve, ¿no? Entonces tenemos por un lado el plano azul, que es un plano frontal, y tenemos el plano rojo que pasa por la línea de tierra. Representamos ambos planos. Lo representamos también en el perfil. Entonces tenemos el plano rojo, porque claro, el plano rojo, si pongo aquí alfa 1 coincidente con alfa 2, sé que las dos trazas pasan por aquí, pero no me dice qué inclinación tiene el plano, o sea que queda totalmente indefinido, ¿no? Necesito saber este ángulo. Vale. Bueno, pues este es el ángulo que forma, por ejemplo, 50 grados, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿vale? Y ahora tenemos un plano que es frontal y por lo tanto tiene solo esta traza, alfa 1. Bueno, voy a llamarla beta 1. Si ahora proyectamos esto aquí, hacemos el giro, tenemos que esta es la proyección tercera, ¿no? Beta sub 3, beta sub 1, ¿vale? Bueno, ¿cuál será la intersección? Obviamente
Pues esta es la intersección, ¿no? Ya que ambos planos son paralelos a la línea de tierra. Entonces, este es el punto de intersección donde corta esta y esta, o sea, este. Entonces, si proyectamos este punto, tenemos que la línea es esta. Y si proyectamos ahora este punto, tenemos que su proyección es esta. Entonces, tenemos I sub 2, I sub 1 y aquí I sub 3. Bueno, pues eso será un plano, sí. O sea, si un plano bisector, o sea, uno que parece bisector, no tiene 45 grados, ¿cómo se llama? Este es un plano que pasa por la línea de tierra. El plano que pasa por la línea de tierra y forma 45 grados, aquí decíamos que formaba otro ángulo, ¿no? Es el bisector. Se llama plano que pasa por la línea de tierra. Claro, todos se llaman planos que pasan por la línea de tierra. Ahora bien, solo uno se llama bisector. Tú fíjate aquí que si tienes este plano no forma 45 grados, entonces es un plano que pasa por la línea de tierra. Entonces, todos los planos que formen ángulos distintos de 45 son planos que pasan por la línea de tierra. Ahora bien, si es un plano bisector, biseca este cuadrante, por lo tanto forma 45. O sea que el único caso donde realmente se da, pues es en el plano bisector, pero es el único que biseca este cuadrante, ¿no? O sea que todos pasan por la línea de tierra, pero cuando forma 45 decimos que es bisector, ¿vale? Entonces, a otro se le llama plano que pasa por la línea de tierra. ¿Sí? Que pasa por la línea de tierra. Bueno, vamos a ver un último caso y ya os dejo practicar a vosotros, salís ahí a hacer ejercicios, no voy a estar yo siempre hablando. Podemos hacerlo si lo vemos mejor, bajo otra orientación, los dos planos de proyección. Y representamos, por ejemplo, un plano. ¿Cómo se llama este plano? Oblicuo, ¿no? Vale, tenemos un plano oblicuo. Y ahora tenemos, por ejemplo, un plano que viene por aquí, perpendicular a la línea de tierra. ¿Cómo se llama este plano? De perfil. Vale, la intersección de estas dos trazas es esta y de estas dos trazas es esta. Por lo tanto, la línea de intersección será esta, ¿vale? Todo el mundo lo ve, ¿no? Si no lo veis bien en el espacio, podéis dibujar, simular la maqueta, como hacíamos el otro día. Si os supone mejor verlo así, pues bueno, lo que podéis hacer para verlo mejor todavía, pues sería, bueno, pues vamos a los entrantes, pues por ejemplo, darle un oscuro, ¿no? Y así pues se intuye mejor, ¿no? Por ejemplo, el plano, otro tono, etcétera. Entonces, la ventaja de dar sombras es que podemos simular un poco en el espacio, pues eso, que este plano tiene ahí un hueco, que este, por ejemplo, tiene distinto color, que a lo mejor este ahí detrás deja un hueco, ¿me entendéis? O sea, la ventaja de dibujar en el espacio es que podemos simular, pues, por ejemplo, que ahí hay un entrante, ¿no? Y en ese entrante se produce sombra, ya que todo esto es todo representaciones espaciales que luego se transforman en proyecciones en diédrico, ¿no? Pero quizás así se ve mejor. Entonces tenemos, por ejemplo, este plano vertical, que este plano vertical corta al oblicuo según, como vimos, según esa línea verde, ¿no? Bueno, este plano vertical le llamamos plano de perfil, ¿vale? Bueno, todo el mundo ve que esa es la intersección, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamará la línea de intersección de esos dos planos? Tenemos el plano oblicuo, vamos a ponerlo, por ejemplo, en color rojo. Y tenemos el plano de perfil, que será, por ejemplo, este. Y fijaros que en estos dos puntos son las intersecciones de las trazas este y este. Y por lo tanto la proyección de esta línea verde será esta por aquí detrás y será esta, ¿no? O sea que será esta y será esta. Esa es la línea de intersección I1 y I2, ¿vale? Bueno, el nombre de esta línea era línea de perfil, ¿vale? Y luego nombramos como siempre los planos alfa 1, alfa 2 y el otro plano de perfil beta 1, beta 2.
con lo cual ya tenemos la intersección de los dos planos. Bueno, vamos a ver, que estamos ciñéndonos a los planos, la intersección de recta y plano. Entonces tenemos, por ejemplo, este plano y queremos saber cuál es la intersección de ese plano con esta recta. Evidentemente, he marcado estos puntos como trazas, o sea, puntos de intersección de los dos planos de proyección con la recta. Eso quiere decir que como este está debajo y este está por fuera, necesariamente esa recta corta al plano, ¿no? Lo veis, ¿no? ¿Cómo calculamos aquí la intersección, el punto exacto? Entonces el proceso es, hacemos un plano que pase por la recta, vamos a hacer siempre el vertical, que es el más sencillo de ver. Este plano contiene a la recta porque tiene este punto en su traza y tiene esta traza de la recta en la traza del plano, y por tanto estos dos planos se cortan según esta línea, y entonces esta es la intersección, ¿vale? O sea que siempre lo que haremos será, primero, pasar un plano. Una vez que pasamos el plano, calculamos la intersección con el otro plano, y esta línea de intersección nos detecta la anterior en un punto. Es la solución, ¿vale? Bueno, pues esto lo vemos ahora aquí. Tenemos entonces el plano oblicuo. Vamos a ponerlo en color rojo. Plano oblicuo. Ahora tenemos una recta que viene desde este punto y vamos a ponerlo aquí. Bueno, este punto para que no coincida, bueno, es igual que coincida. Lo vamos a poner aquí para que se vea más claro, ¿vale? Entonces tenemos la línea que viene así. Como vemos, la línea tiene estas dos proyecciones. Sería I1, I2. O sea que en realidad, si cogemos la línea, proyectamos, tenemos esta proyección I1, y al proyectar este punto tenemos aquí I2, ¿no? Aquí sale dentro, aquí sale fuera, bueno, es lo mismo, estamos viendo casos genéricos, ¿vale? Bueno, por último, decíamos, pasábamos un plano, por ejemplo, el vertical por la recta, este plano vertical es tal que corta el anterior, ¿no? Entonces, este plano vertical sería este, y vemos que corta al rojo según este punto y según este punto. Entonces, eso quiere decir que la línea de intersección es esta y esta. Y este es el punto de intersección que bajamos, ¿vale? Bueno, ese será el punto de intersección. Hemos hecho lo mismo que hay aquí, pero lo hemos proyectado en planta y alzado, ¿vale? Bueno, ya es un salto respecto a las intersecciones de planos, ya requiere más complejidad porque hay que hacer el plano que pasa por la recta, luego hay que hacer la intersección de los dos planos. Es esta línea que corta la dada según un punto que proyectamos aquí abajo, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo más de esto de intersección de recta y plano. Bueno, tenemos, por ejemplo, aquí un plano paralelo a la línea de tierra y tenemos, por ejemplo, aquí una recta que viene por aquí. Hay que calcular la intersección de esa recta con el plano, ¿vale? Bueno, pues muy sencillo, pasamos un plano por la recta, por ejemplo este, decíamos el vertical, aunque podría ser cualquiera, y este plano vertical cortará al plano dado según esta línea y por tanto ahí está el punto de intersección, ¿vale? Bueno, veamos esto entonces en diédrico. Tenemos el plano que vamos a poner de color rojo, plano paralelo a la línea de tierra. Alfa 2, alfa 1. Alfa 2, alfa 1. Tenemos una línea, vamos a ponerla en color verde, que viene por aquí y necesariamente atraviesa el plano, porque esto queda debajo y esto queda fuera. Entonces tiene aquí, por ejemplo, un punto y tiene aquí, por ejemplo, otro punto, ¿no? Entonces ya la representamos. Entonces tenemos la proyección de la recta, vamos a llamarla A1, y la otra proyección A2. Vale.
se trata de calcular la intersección de esa línea verde con el plano rojo. Entonces decíamos, hacíamos un plano que pasaba por la recta, un plano, por ejemplo, vertical, este plano, ¿no?, que es este. Lo llamaremos, por ejemplo, beta 1, beta 2. Y vemos que este plano corta el anterior en este punto se cortan las trazas y por lo tanto la línea de intersección es esta. Vale. Entonces ya marcamos este punto y eso quiere decir que la línea vendrá desde este punto hasta este, por tanto hacemos esta proyección. Y esta será la otra proyección. Bueno, y vemos que la intersección queda aquí, I sub 2, I sub 1. Bueno, pues esa es la intersección de la recta A y el plano alfa. Pasamos el plano azul por ella, calculamos la intersección del plano azul con el plano rojo, que es esta línea, y esta línea corta la verde en un punto. Lo vemos en el alzado solo, ¿no? Proyectamos este punto y ya lo tenemos en planta y alzado, ¿vale? Bueno, vamos a concluir ya con este ejercicio. Tenemos un plano proyectante vertical y tenemos, por ejemplo, esta línea, que vemos que en realidad corta debajo aquí de la traza y por aquí fuera de la traza. Entonces pasaremos un plano vertical por ella y vemos que ese plano vertical corta según esta línea, teniendo ahí ya la intersección. Vale. Bueno, pues vamos a hacer eso. Entonces ya en sistema diérico dibujamos el plano rojo y dibujamos la línea verde, y se trata de calcular la intersección del plano rojo y la línea verde, ¿vale? Entonces, en sistema diérico tenemos un plano de canto o proyectante vertical en color rojo, lo llamaremos alfa 1, alfa 2, y ahora tenemos una línea. La línea verde tiene esta proyección, por ejemplo, vamos a poner, es esta, y luego aquí tendrá esta proyección. Entonces vamos a ponerla aquí y aquí. Aquí tenemos una traza, aquí tenemos la otra, ¿vale? Bueno, por último, pasábamos un plano por la línea verde, el vertical, que es este, y vemos que corta aquí y corta aquí. Por lo tanto, esta línea de intersección tiene esta proyección aquí, ya que es un plano de canto, y tiene esta otra, ¿no? Decíamos que era un plano de canto. Entonces, si es de canto, necesariamente va a coincidir exactamente ahí, ¿no? O sea que esta será la intersección, ¿vale? Fijaros que al ser proyectante vertical, pues necesariamente tendremos sobre esta traza la intersección, ¿vale? Cosa que no pasa con el oblicuo. Si dibujamos el oblicuo, esto queda dentro o fuera, dependiendo de la posición, ¿no? Pero en el plano proyectante vertical pasa aquí. Eso quiere decir que en casos particulares como este no es necesario utilizar ningún procedimiento. O sea que directamente ya tendríamos el plano rojo, pero claro, esto hay que saberlo, ¿no? Entonces mejor que sigamos el procedimiento y tenemos la línea verde y la intersección es esta, ¿vale? Sin más, o sea que no hay nada que calcular, ¿no? Pero siguiendo la teoría pasamos el plano y el plano corta según esta línea, esa proyección y esta, ¿no? Y como vemos, esta línea corta esta en este punto, con lo cual ya lo tenemos. Aquí no hay que hacer el plano vertical porque en un plano proyectante vertical todos los puntos de intersección de cualquier recta con ese plano pasan por esta proyección, porque es proyectante vertical, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí.